beneplácito de estar acompañado de unos maravillosos colegas. Por el otro lado de la pantalla, desde la virtualidad, desde otra perspectiva, nos acompaña la doctora Eva Fernández, el doctor León Felipe Barrón, y a mi lado, en la materia, en la fisicalidad, se encuentra Carla Suárez. Así es que estamos muy venturosos de poder comenzar esta segunda sesión y bueno, nada menos y nada más que estaremos trabajando un maravilloso texto del antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro. Un poquito para hacer el puenteo de nuestra sesión anterior, Mil Mesetas de Les y Gattari, estábamos justo conversando acerca de este documento potente que no solamente va generando distintas preguntas en relación al método, sino también distintas observaciones en los planos ontológicos y epistemológicos de la construcción del conocimiento. Para nosotros, el arranque con Deleuze y Guattari forma parte de este proceso para ir observando cierto tipo de genealogías del conocimiento. Y bueno, Eduardo Viveiros de Castro es uno de estos pensadores que toma muy en serio estos elementos que están reflexionando Deleuze y Guattari. En este caso, con esta idea que hoy en día vamos a estar profundizando, vamos a estar desarrollando, vinculada con el perspectivismo, y especialmente aquel perspectivismo llamado amerindio, que tiene que ver con esta reflexión desde el punto de vista del sujeto, pero también una reflexión ética de cómo comprender al sujeto que usualmente es invisibilizado y borrado. Si se van dando cuenta, la multidimensionalidad que propone Eduardo Viveiros de Castro no solamente es una reflexión ontológica y epistemológica, sino también tiene que ver con una reflexión ética sobre todos aquellos que han sido invisibilizados a lo largo del tiempo. En el texto mismo, justo retomando un maravilloso pasaje levi-straussiano, donde hay esta reflexión cuando llegan los colonizadores a las Antillas y la primera pregunta que se hacen, ¿ellos qué son? Y me parece que ahí también hay elementos en los cuales vamos a seguir abrevando el concepto de lo humano. Para nosotros, Viveiros de Castro también expone desde una manera diferenciada estos debates vinculados hacia el humanismo. Usualmente estamos acostumbrados a ubicar el humanismo siempre desde una construcción occidental y especialmente europea y especialmente atribuido a estas disciplinas conocidas ya por todos nosotros desde estos puntos de vista de la ciencia. Viveiros de Castro hay que centrarlo mucho más en esto que podríamos entender un giro ontológico latinoamericano y especialmente desde un punto de vista empírico. Si te van dando cuenta, a diferencia de Deleuze y Guattari, que tienen una metodología muy particular de reflexión, abstracción y de evolución más concreta de los elementos, Eduardo Viveiros de Castro juega en estos múltiples niveles, en un plano ontoepistemológico, pero al mismo tiempo nos regala estos registros, estos apuntes etnográficos donde podemos comprender el corazón profundo de la Amazonía. En ese sentido, el día de hoy vamos a ir acercándonos poco a poco, especialmente desde distintos puntos, tangentes para la discusión de nuestro seminario, y obviamente el repensar el concepto del humano es lo que nos está convocando cada vez que nos estemos viendo. Podríamos pensar, diría Viveiros de Castro, que para el humanismo de Occidente, nosotros somos animales que ganamos humanidad. Pero para el perspectivismo amerindio, nosotros somos animales que hemos perdido algo y ganamos humanidad. Ser más humanos, ser menos humanos. Y ese es un debate epistemológico interesante a razón de que siempre hemos encumbrado desde una ciencia antropocentrista al humano como la tabla medidora de todo lo conocible, de todo lo aprehensible y sobre todo de todo lo proyectable. Desde ahí podemos observar cómo Viveiros de Castro
frente al perspectivismo amerindio, abreva con la posibilidad de pensar otras formas representativas del sujeto. Agencia, perspectiva, pensamiento, voluntad. Aquí no se trata de dejar de mirar la selva en los planos ontológicos. Aquí todo comunica. Y ese me parece que es un punto importante en el asunto de cómo este humanismo, con H mayúscula, ha silenciado a todas las otras formas de entorno multirrelacional. Justo cuando vemos este tipo de acercamientos, empezamos también a abrevar de otras disciplinas. Yo recordaba muy bien a Jacob von Wexkull cuando habla de la biosemiótica. Todos los seres todos los seres vivos tienen una forma de comunicar un conjunto de símbolos y significados. Si se van dando cuenta, para Viveiros de Castro, ese silencio del antropos se convierte en exceso de comunicación para lo desantrópico. Desde ahí, pues bueno, vamos a ir comenzando con esta sesión que tenemos planteada y a partir de ahí, Carla, danos tus apuntes. Bueno, de hecho, tenemos esta primera ronda como de introducción a este texto y les queríamos compartir que vamos a estar trabajando en 4 ejes. Vamos a discutir la parte de la dicotomía naturaleza-cultura. Por un lado, esa sería como la primera parte, digamos, las primeras rondas, tanto virtual como presencial. En el segundo lado tenemos perspectivismo, perdón, y multinaturalismos, y también sería ronda presencial, ronda virtual. Y en el tercero, la parte de canibalismo, misma dinámica. Y por último, las perspectivas de lo humano de Viveiros de Castro. Entonces, bueno, esa va a ser digamos, los ejes en los que vamos a discutir hoy. Y bueno, nuestro primer tema, que es dicotomía naturaleza-cultura, lo va a introducir la doctora Eva Fernández, del otro lado de la pantalla. Ahí está, que no tenía la posibilidad de conectar el micrófono. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todas, todos, todes los que estamos del otro lado de la pantalla, ¿no? Acompañando en esta segunda sesión de este curso tan interesante, en donde tendremos la posibilidad de revisar las ideas de Eduardo Viveiros de Castro. Y bueno, un poco para introducir, para pensar en esta dicotomía entre cultura y naturaleza, y que justamente es un poco el inicio, ¿no?, de este texto, es cuando Viveiros de Castro, de alguna manera, a partir de la prerrogativa, ¿no?, de la idea de la antropología, ¿no?, nos dice que de alguna manera hay de facto una imposición, ¿no?, cuando hablamos de la antropología. Hace como una revisión muy interesante en donde sugiere, ¿no?, que la antropología sabe que la naturaleza forma parte de la cultura y también que toda cultura tiene una naturaleza, ¿no? También, justamente en esta dicotomía, ¿no?, en estos juegos, ¿no?, siempre de oposición, que no solo vemos en la obra de Viveiros de Castro, sino que la vemos en múltiples perspectivas teóricas, epistemológicas de distintos autores y autoras que hemos revisado y que revisaremos. Entonces aparece también una discusión, ¿no?, muy interesante que después se va a trabajar un poquito más con el tema del perspectivismo, pero aparece esta discusión entre el relativismo y el universalismo, ¿no? Entonces, entre el relativismo, ¿no?, pensando esta idea de que cada cultura es un mundo en sí, y el universalismo en relación a la naturaleza común como algo universal, ¿no?
Em, en ese sentido, me parece interesante, ¿no? Como retomar un poco esta idea del relativismo, porque de alguna forma hay como una suerte de imposición, ¿no? Como que este relativismo es lo verdadero, ¿no? Y que si no la verdad, o sea, ¿qué pasa con la verdad en relación justamente al universalismo? Entonces, estas oposiciones, ¿no? Que empieza a plantear Viveiros de Castro, justamente las piensa, ¿no? A partir del pensamiento amerindio, ¿no? Entonces, en ese sentido, menciona, ¿no? Que Levi-Strauss sostiene, ¿no? Justo en su teoría, en su antropología, ¿no? Y que identifica justamente como uno de los ejes nodales esta oposición entre naturaleza y cultura, ¿no? En ese sentido, creo que ahí tenemos como un punto muy interesante, porque justamente es algo que desde la mitología amerindia se vive de una forma totalmente distinta, ¿no? Acá hay una idea que me parece fundamental y muy profunda, ¿no? Que es que para el pensamiento indígena existe solo un punto de vista, y que es el de todo ser que es consciente, ¿no? Y eh, estos intentos por parte de la ciencia moderna, ¿no? De siempre estar buscando ese denominador común, de alguna manera lo que hace es intentar como deshacer, ¿no? Esta visión tan interesante que plantea Viveiros de Castro en función del pensamiento amerindio, ¿no? Como esta cosmovisión, ¿no? Que, que concibe justamente a todo, ¿no? A los cuerpos, a la ropa, a los animales, como una capa, pero que siempre esconde a lo humano, ¿no? Y ahí también sostiene, ¿no? Que cada especie asume una humanidad, ¿no? Es decir, como esta supremacía, ¿no? Que se ha ido construyendo, ¿no? A partir de ritos, de prácticas, etcétera. Pero entonces ese asumir una humanidad, lo que tiene es un punto de vista, ¿no? Es una forma de construir esa visión. Y entonces él, de alguna forma, ¿no? Sostiene que no hay distintas formas de ver, sino que hay una sola forma de ver. Em, Cuando en otra parte del texto no dice que la humanidad es universal y que también el espíritu es universal, eh, pero que el cuerpo no, ahí plantea un debate, ¿no? Epistemológico muy interesante, porque entonces recupera un poco este nivel que puede tener el espíritu, ¿no? Y la forma en la que nos relacionamos con todo lo que nos rodea, ¿no? Está hablando como de niveles de espiritualidad también, ¿no? Y también de la corporalidad, ¿no? Eh, Creo que estas ideas, ¿no? En relación al relativismo, al absolutismo, a lo absoluto, ¿no? A esta noción de que existe una visión, ¿no? Del humano, y que todos los seres, todas las entidades, eh, las catástrofes geográficas, etcétera, podrían tener como esa perspectiva, esa visión humana, ¿no? Pensándolo como en este eje de la centralidad. Creo que abre una discusión muy interesante, y entonces nos hace justamente replantear esta dicotomía, ¿no? Entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Bueno, yo abriría un poco en ese sentido como la discusión, tanto del lado de la pantalla como en el espacio presencial, ¿no? Para pensar entonces eh, cómo se establecen estas relaciones y estas dicotomías para Eduardo Viveros de Castro, y cuáles serían esas posibilidades justamente de trascenderlo, ¿no? O pensarlo a partir de su propuesta teórica, ¿no? Lo dejo un poco por ahí.
No sé si alguien quiera aquí primero de manera virtual participar con algún comentario. Podemos escribir acá como alguna anotación en el chat para ir escuchando, ¿no? Las reflexiones de todos. Sí, también si alguien acá dentro de la librería, en lo que se preparan los colegas que están del otro lado de la pantalla, también quisiera, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, hola a todos allá en Zoom. Pues a mí, de lo que comentaba la doctora Eva, me parece como súper importante esta parte que dice el autor que es muy fuerte. Dice que el modo como nos vemos los humanos no necesariamente es el modo verdadero de ver, porque es el modo en que todos los vivientes ven. Entonces, justamente estos asuntos dicotómicos y este debate de naturaleza y cultura cambia completamente el giro. Porque entonces si todos vemos igual, todos, todas, todas, incluyendo los demás vivientes, entonces ¿por qué tendríamos que tener procesos de distinción siempre del interior hacia el exterior, ¿no? Y estar determinados del afuera hacia el dentro. Entonces, esa parte como me parece muy interesante porque el autor lo vincula a problemas identitarios. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Cómo me identifico? ¿Este cuerpo me hace diferente? ¿O no es tan distinto, no? Entonces, es como, eh, me pareció como súper, como problemático, o sea, dice, el problema es la forma, nada Mm. más. Por eso tenemos complicaciones. Entonces, estamos completamente comunicados, pero no sabemos escuchar atentamente. Entonces, justamente eso es, o sea, pensé en nuestro texto de la vez pasada con todo este tema rizomático. Entonces, pues, obviamente, no estamos escuchando a las otras raíces, ¿no? Estamos tan concentrados en nuestro yo humano que creemos que es la cualidad suprema, que no podemos darnos cuenta, como dice el autor, que es un punto de partida, únicamente, nada más. O sea, no es como el fin de la historia, solamente es el inicio de una historia dentro de un continuum que es como, o sea, toda la existencia, ¿no? O sea, y además una existencia que no es trascendente, ¿no? En ese sentido, no es una existencia que está en este plano físico. Entonces, me parece que en términos filosóficos es como muy relevante porque nos obliga a pensar desde lo que somos en este plano, ¿no? No estas de repente aspiraciones humanistas de llegar a ser algo mejor, ¿no? O sea, ya eres un punto de partida, ¿no? O sea, yo no digo que no podamos buscar otras cosas, ¿no? Pero es como el autor me deja pensando de buscar algo con los otros, no desde los otros, ¿no? Entonces, y bueno, o sea, entonces culturalmente, pues no es que yo tenga la verdad, ¿no? O sea, cada uno tiene algo que aportar para una existencia en, no sé cómo llamarle, en circuito, por así decirlo. Entonces, pues me parece como importante este asunto de que lo humano no es que sea algo menor, pero sí tendríamos que aterrizarlo y quitar estas violencias epistémicas de de la supremacía humana, ¿no? Entonces, bueno, ya, sería todo. Gracias. Acá tenemos una mano levantada de este lado. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a mí me parece que es muy interesante la manera en la cual el autor va explorando en distintas dicotomías, digamos, la dicotomía entre naturaleza y cultura, la dicotomía entre el cuerpo y el alma. En general, creo que se plantea cuestiones que son filosóficamente muy sugerentes. Sin embargo, considero que hay algunos elementos en los que no estoy del todo de acuerdo y en los que no me encuentro demasiado. Cabe mencionar que yo también soy antropóloga
de formación. Estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana aquí en la UAM Iztapalapa y actualmente pues curso posgrado. Entonces tal vez venimos de escuelas un poquito diferentes, ¿no? Pero sí creo que el texto de Eduardo levanta reflexiones respecto a las maneras en las cuales podemos proceder dentro de nuestra disciplina, ¿no? Creo que un poco la apuesta de Viveiro es tomar en serio la ontología indígena, ¿no? No solo como cosmovisiones o imaginarios curiosos, sino como formas complejas de habitar y comprender el mundo. Y yo asumiría que para tal fin lo prioritario sería establecer las bases de un diálogo, es decir, que podamos construir esos puentes a partir de los cuales nos encontremos con aquellos que en principio podríamos construir como una otredad radical. Sin embargo, ahí me da la impresión de que este texto es un tanto unidireccional. Creo que hay un riesgo también en relatar la ontología indígena como esa otredad radical, radicalmente diferente, una antítesis perfecta de lo que sería en este caso el pensamiento occidental, ¿no? A mí me llamó la atención, por ejemplo, que él se refiere a los indios de América y su pensamiento indígena como una totalidad, ¿no? O sea, creo que debería de haber cierta labor de especificación de los pueblos en específico a los cuales se está refiriendo, considerando que los indios de América en realidad están en una extensión territorial bastante amplia y entre ellos tienen bastantes diferencias entre sí, ¿no? Uno podría argumentar que en realidad él está hablando de generalidades, un poco continuando con este debate con el que arranca el capítulo, que es sobre el universalismo y el relativismo. Sin embargo, soy de la idea de que nunca está de más referir a casos concretos y sobre todo cuando se hacen afirmaciones tan contundentes. Yo me preguntaba, por ejemplo, ¿será que realmente todos los pueblos amerindios tienen esta percepción de lo humano? ¿No entrarán ahí en juego otro tipo de registros? Por ejemplo, cuando hablamos del animismo, porque creo que cuando hablamos de que los objetos o los animales tienen una espiritualidad, muchas veces está entrando ahí el registro no solamente del humano, sino, por ejemplo, de lo divino. Algunos estudios antropológicos, por ejemplo, se orientarán más a dar esta lectura de que en realidad el animismo está más relacionado con una visión de lo divino de las cosas o de lo divino de los animales y no tanto de lo humano de los animales. Creo que es una visión muy particular y que no deja de ser sugerente, pero a mí sí me hubiera gustado que en esta afirmación pues hubiera un desglose de material, ya sea etnográfico o de referencia a otras investigaciones, sean propias o de otros autores, para saber exactamente qué de las concepciones de qué pueblos es que Viveiros interpreta como esta especie de descentramiento de lo humano, ¿no? O esta universalidad de lo humano. Por otra parte, creo que él aborda esta cuestión de que es un ejercicio de metafísica experimental, ¿no? Y que él no está tratando de responder por los indios, sino ante los indios pensando en los indios. Y si bien puedo entender la intención del autor, creo que no deja de ser un ejercicio un tanto arbitrario, considerando que estamos hablando de los otros y de la concepción que los otros tienen, y que tal vez sería buena idea dejar que los otros se expresen en sus propias palabras qué es lo que tienen que decir respecto a ese fenómeno, ¿no? Sobre eso, pues la antropología ha tenido, desde hace varias décadas, muchísimas discusiones, y la verdad es que el asunto no está resuelto, pero una manera en la cual se ha logrado avanzar en este rubro ha sido pensar, prestar atención al texto, es decir, a ese momento en el que el antropólogo se encierra en su gabinete y se pone a escribir los resultados de su investigación, y donde lejos de la interpelación constante que te hacen tus interlocutores en el campo, es fácil terminar escribiendo ficciones sobre ellos. Y sobre todo cuando lo que tú tienes en mente es un determinado debate o una determinada cuestión epistemológica u ontológica, que en este caso tiene que ver con la cuestión del posthumanismo, pero que habría que pensar si realmente las personas de las que estamos hablando tienen ese tipo de preocupaciones. Creo que superar un poco la verticalidad de la voz, por ejemplo, a través de un recurso tan elemental como las transcripciones, podría ayudar precisamente a darle al texto pues ese carácter más polifónico en el cual podamos realmente descubrir qué es lo que nos dicen los indios sobre la cuestión de lo humano, si es una cuestión que les interesa o si no realmente pues tal vez es una cuestión que es más del interés del autor principal, que en este caso pues es Eduardo Viveiros, ¿no? Eh, Creo que el resultado de este abordaje y de esta especie de verticalidad que está presente en el mismo texto es pues un poco cierta dificultad para entender las contradicciones que pueden existir dentro de un mismo grupo y en este caso muchos grupos que son los indios de América,
Y yo me quedaría pensando, pues no sé, o sea, sería buena idea especificar de quiénes estamos hablando. Tal vez esa otredad no es una otredad tan radical. Tal vez lo que tendríamos que hacer para tomar en serio la ontología indígena es empezar a escucharla, ¿no? Empezar a abrir esos espacios en los cuales se exprese por sí misma, no meterlos al saco de nuestras preocupaciones intelectuales y dejar que se expresen por sí mismos. Independientemente de eso, creo que hay cuestiones que filosóficamente son muy interesantes, pero ya pensadas desde un punto de vista más antropológico, creo que hay elementos que tal vez habría que inspeccionar un poquito más respecto al método y en particular respecto a la representación de esos otros a los que me parece que Eduardo Viveiros construye como otros radicales. Muchísimas gracias, Dafne. Maravilloso tu comentario. Tenemos por acá otra mano levantada. José Luis, adelante. Así como está, muy buenas tardes. Me parece que el tomar esta dicotomía entre naturaleza y cultura llega a ocultar otro tipo de formas en las que ha resultado el devenir de la historia, ¿no? Me gusta mucho una forma de pensar en la que se contrapone más bien el, esto de la cultura o culturas frente a la civilización. Cómo el proceso de civilización, especialmente el proceso de civilización occidental que nos inunda y que ya es parte constitutiva de nuestra subjetividad, ha llegado a opacar otro tipo de pensamientos, otras formas de organización, de pensar el mundo, de pensar la relación con la naturaleza, cosmovisiones o como quiera llamarse. Me parece que eso es importante porque esto de solo poner una dicotomía entre naturaleza y cultura llegaría a opacar o, o velar lo que es en realidad un proceso de epistemicidio, ¿no? Que trabajan otros autores, en el que estas formas de pensar han llegado a ser completamente o negadas o olvidadas. El hecho de que uno piense que uno tiene una vida objetiva, que los sueños tienen otro tipo eh, de expresión y de uso tal vez en nuestra realidad, llega a negar otro tipo de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en culturas indígenas el sueño era parte completa de lo que era su realidad e interpretación del mundo. Creo que eso también había que discutirse y tomarlo en cuenta. No quisiera alargarme mucho más. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, José Luis. Creo que retomando un poquito estos comentarios, creo que sí que es muy interesante, ¿no? Justamente revisar desde qué lugar se están planteando estas problemáticas, ¿no? Escuchar justamente otras ontologías, otros pensamientos, em, justamente atender, ¿no? Como a otro tipo de voz, ¿no? Y no desde la imposición, ¿no? A veces como de la ciencia, ¿no? Eh, Sin embargo, creo que es muy valioso pensar que hay una intencionalidad en su obra y en su discurso, justamente de desarmar un poco esa centralidad humana, ¿no? Más allá de que quizás no lo logre completamente y le falte incluir otro tipo de voces, otro tipo de pensamientos o una pluralidad, ¿no? En relación a los pueblos de América o de otros lugares, este intento, ¿no? Por no seguir sosteniendo esa línea entre la naturaleza y la cultura es algo como muy valioso y que seguramente creo que sea interesante retomar, ¿no? Por supuesto para mejorar, pero estos intentos creo que son aplaudidos, ¿no? Porque justamente si tenemos un problema muy enorme en este momento como planeta, como humanidad y como simbiosis que somos, es las dicotomías, ¿no? Estas oposiciones, los binarismos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que es muy interesante cómo plantear esto. Tenemos otra mano levantada y si quieren después pasamos al espacio presencial. Eh, Alexandro, ¿no? Adelante.
Alexandro, tienes No el tienes tu micrófono. Cuidado. Alexandro, tu micrófono está apagado, no te escuchamos. Si está habilitada la aplicación para poder abrir el micrófono. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te Ahí, escuchamos. ahí está. Muchas gracias. Precisamente mi duda era respecto a esta cuestión de que cómo es posible que nosotros podamos saber cuál era el pensamiento amerindio, sobre todo porque muchas de estas comunidades ya están muy impactadas, vienen de un proceso de colonización, pues 300 años. Bueno, y más, bueno, llevamos 200 años, por lo menos en México, que ya están muy mezcladas y ha permeado. Entonces, cuando nosotros volteamos a ver a estas culturas en estos contextos, pues ya son culturas que están evangelizadas, ya toda esta cosmovisión que podrían haber tenido pues ya no es la original, es una que ya está pues bastante mezclada con cuestiones de idiosincrasia o de a tiro reemplazadas por alguna cuestión católica. Entonces es muy difícil. De hecho, a mí lo que me suena el libro es como esta cuestión de las discusiones precisamente del humanismo después de bueno, cuando se encontró a América, que había discusiones entre un europeo y alguien de, bueno, en ese tiempo Nuevo Mundo, en el cual no servía, ni siquiera sabían estas personas, las que escribían cuál era la cosmovisión o la perspectiva de ellos, sino más bien era como una crítica a su propia sociedad y una crítica a la propia vez de, bueno, como que, ¿por qué tenemos estos estamentos o por qué existe estas cuestiones? Y entonces a través de ese diálogo que se daba imaginariamente entre un interlocutor que no sabía nuestra cultura, pues es cuando se daban cuenta de que por qué, pues no sé, en ese tiempo, por qué tenían reyes o por qué tenían ciertas costumbres curiosas y servía más bien como una inflexión propia, o sea, una reflexión propia, una reflexión sobre su propia cultura, más que el entrever o tratar de entender al otro. Entonces, pues sí, me pareció perfecto. Bueno, me gustó mucho el comentario, la aportación de esta muchacha, bueno, compañera, que explicó precisamente eso. O sea, no está siendo específico de alguna cultura en particular, sino que es como si tratara de que todos las culturas estuvieran dentro de la misma forma de ver las cosas cuando pues había pues miles y miles de culturas distintas. De hecho, quien haya ido a pueblos, pues hay veces en que un pueblo tiene una forma de ver las cosas y un pueblo que está a unos pocos kilómetros ya tiene costumbres distintas, platillos distintos, forma de ver las cosas distintas. Entonces, no me imagino hace tantos años que era difícil el desplazarse entre lugares y entonces había esta forma distinta de ver las cosas de entre cada uno de estos pueblos. Entonces, pues sí cae en cierto reduccionismo de que tratar de agruparlos. Bueno, ese es mi aporte. Muchísimas gracias. Gracias, Alexandro. Bueno, tenemos otra mano levantada, si quieren, bueno, algunas más, y después pasamos a lo presencial, ¿no? No sé cómo vean del otro lado. Yo creo que una más para que podamos acá también escucharnos. Va. Gracias. Connie, adelante.
Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, Siempre he tratado de rodearme de la gente más interesante en la vida. No necesariamente tienen que compartir mi visión del mundo, sino lo que me incentiva y lo que me atrae hacia la sociedad es esta cosmovisión tan impresionante que puede haber. Y yo siempre he creído que justamente esto es lo que nos permite percibir el mundo por medio de nuestros ojos, de nuestras experiencias, de nuestras vivencias. Los libros que hemos estado leyendo y todas las aportaciones que cada uno hace me permite identificar, percibir diferentes estilos de vida, diferentes sociedades, diferentes costumbres, diferentes cosmovisiones. Pero eso no significa que yo siempre voy a filtrar la información de acuerdo a mi sistema de creencias, a mis experiencias o incluso hasta el grado de inteligencia que pueda yo tener. Entonces, muchas de las personas, yo tenía amigos muy cultos que se podían fletar bibliotecas completas en media hora, pero yo siempre les preguntaba cuando hablaban así muy de términos científicos y de este tipo de cuestiones, es ¿cuándo vas a hablar por ti? ¿Cuándo va a ser tu opinión? Porque siempre sacaba una frase acá ribombante de algún libro y para poder dar una explicación sobre algún hecho. Y me recuerdo mucho cuando le dije, ¿y cuándo vas a hablar por ti? Porque yo siempre he pensado o he creído, o mi forma de analizar las cosas, es que un libro, un texto es la experiencia de otro, de acuerdo a sus visiones, limitaciones, sistemas de creencias, culturas, formación, carencias, abundancias, etcétera, pero es la visión de otro o la experiencia de otro. Podríamos estar viendo exactamente la misma película y cada uno vamos a salir con una percepción del tema muy diferente. Algo que me llama muchísimo la atención es como que se ataca mucho el hecho de la supremacía humanista, pero lo que no terminamos a veces de visualizar lo que es real es que este sistema social, cultural, natural, está hecho en base al equilibrio y que cada uno de nosotros cumplimos una función relevante en este mundo, en este sistema, en este universo. Entonces, ¿cómo podemos atacar, por ejemplo, y lo he visto más en las cuestiones de antropomorfismo animal, porque se idealiza tanto queriendo pensar en los derechos de los animales y los seres sintientes y todo esto, que las personas más fanáticas, y lo estoy poniendo como ejemplo para poder puntualizar mi participación, las personas más fanáticas hablando de los derechos de los animales son quienes menos respetan a los animales. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente quieren humanizarlos, quieren antropomorfizarlos. Y eso es una falta de respeto increíble porque no estás respetando su naturaleza. Estás imponiendo tu forma de visión de vida hacia otro ser que no tiene ni tus mismas necesidades, ni tus mismas carencias, ni nada. Entonces, no estoy de acuerdo en que, por ejemplo, no exista ciertas supremacías en ciertas posiciones sociales, económicas, jurídicas, etcétera. Simple y sencillamente cada uno tendremos que asumir nuestro lugar y fluir de forma correcta para que todo este engranaje pueda funcionar. Porque claro que podemos ser siempre mejores, pero al final de cuentas también todos cumplimos una función. Sin el malo no existe el bueno. Sin el día no existe la noche. Entonces, a veces es complejo saber, yo creo que lo más complejo que me ha tocado a mí, para hablar por mí, es saber quién soy y cuál es mi esencia y cuál es la aportación y cuál es el verdadero sentido de mi ser y estar en cada uno de los aspectos de mi vida. Y es en lo que yo más trabajo, no tratar de entender lo que está afuera o cuál es el rol de cada uno para conmigo, sino cuál es mi aportación hacia esto para que funcione de correcta manera o de una manera más apropiada.
y por eso es que me la paso en un constante crecimiento y en un constante apertura a escuchar nuevas cosas. Muchísimas gracias. Gracias, Connie. Pasamos de aquel lado entonces. Sí, muchas gracias. Por acá hay alguna. Sí. Ok. Este, sobre este dualismo, creo que es interesante sobre todo ver que justo lo que está tratando de hacer, me parece, Ribeiros, es romper con el esencialismo epistémico, ¿no? Que en realidad implica esta hegemonía occidental en el tratamiento sobre todo de el indígena, ¿no? El amerindio en este caso. También me parece que llega a un punto de generalidad o cae en el juego como de universalizar el discurso amerindio. Esa es mi percepción. Tendría que leer el texto completo, pero sí, este rompimiento sobre todo de el concepto que se usa desde la tradición occidental, desde la tradición filosófica, antropológica, etnográfica, no necesariamente es el mismo, ¿no? Y entonces dar cuenta de que incluso esos mismos conceptos que nosotros ya hemos simbolizado y con toda esta carga, sobre todo de tradición, y enfrentarnos con otra tradición que los tiene con una carga totalmente diferente, lo que permite en todo caso es, y me gusta que recupere incluso a Deleuze, ¿no? O sea, la verdad de lo relativo, que sería otra vez este pensamiento que da cuenta de las realidades ontológicas de los individuos, de las especies, ¿no? Y en este caso me parece que trata o es este ejercicio de reconceptualizar una posibilidad de humanismo, ¿no? De lo que implica lo humano. Entonces, más o menos en este dualismo, les digo, me parece tener presente sobre todo que no implican las mismas cosas porque somos tradiciones diferentes. Y hay otra idea que me gusta un montón, que es quitarnos el pensar como europeos, ¿no? Entonces, es este rompimiento interesante para mí. Creo que a mí me agradó bastante el autor cuando hace esta dicotomía de cultura-naturaleza porque te obliga a eliminar las jerarquías que probablemente son concepciones de nuestra cabeza, como el sentirte el centro de todo el conocimiento y ser capaz como de atreverte a pensar desde otros puntos, desde otras situaciones, porque somos parte de este todo o de esta naturaleza, ¿no? Por eso habla de que las culturas son muchas, no solamente se refiere a lo humano, o más bien, es todo lo humano, pero también las plantas, también los animales, son todas culturas y todo es como las naturalezas. Por eso es que siento yo que hace o más bien, menciona mucho las culturas indígenas americanas. Am, y me recuerda un poco a a la multiplicidad o a la sustancia de Spinoza y cómo es que el no comprender que somos parte del todo, comprende también a sí mismo que no estamos entendiendo del todo la sustancia, ¿no? Y que somos parte de esta sustancia. Perdón. Bueno, igual o sea, siguiendo con esta parte de la dicotomía entre naturaleza y cultura, pensaba justo en esta parte, ¿no? Que ya comentaba Mariana y otras personas, de que justo los seres humanos son o somos la condición de partida, ¿no? Eh, es como, es para poder partir o entender a las especies. O sea, pensaba justo en la mañana, que estaba como leyendo el texto, estaba terminando, decía, bueno, no podríamos, o sea, más bien como que a lo que nos invita es poder pensar a partir de sí, de lo que somos, desde nuestra posición de especie,
pero pensaba, ¿no? Y decía, bueno, no podría yo pensar a lo mejor en jaguar o no podría pensar yo en arbusto, ¿no? Sin antes pensar en en este concepto de humano, porque es la manera en la que yo voy a poder a lo mejor entender que hay otras especies, pero no significa que sea la única, ¿no? Este, y bueno, justamente en esta parte de que hablaba de la humanidad, pues lo ponía porque decía que hay una corporalidad, ¿no? Y un hábito, y no como en esta parte de la razón pura y la superioridad y estas cosas, ¿no? Sino, o sea, estas cosas como antropocéntricas, sino más bien que, em, pues sí, justo, ¿no? O sea, que no somos un conocimiento supremo y único. O sea, o sea, nos invita a descentralizar la manera de comunicar, o sea, de que somos la única manera de comunicarnos y del conocimiento. O sea, y pensaba justo en esta parte de la semiótica, que todos y todo lo que es parte de la naturaleza o la naturaleza en sí misma, pues es semiótica, ¿no? Y entonces decía como de, bueno, incluyen todas estas diferentes maneras de comunicar, o sea, como bien lo decía ahorita la compañera, este, en estas diferentes maneras de comunicar y de poder escuchar y aperturar, pues justo también está esta otra manera de poder escuchar lo que siempre ha estado ahí, ¿no? Pero que no nos va a hablar en una semiótica o en un lenguaje humano, ¿no? O sea, porque sigue siendo esta idea muy antropocéntrica. Entonces, sí. Sí, hola, buenas tardes. Mi comentario es sobre todo en esta parte de naturaleza, cultura, y pues yo sí considero muy importante que comencemos a quitarnos esto de cultura europea, y creo que el autor habla mucho sobre los amerindios, precisamente porque tienen como una concepción más profunda sobre lo que significa la naturaleza. Y como lo diría la autora Donna Haraway, creo que todos somos animales de compañía. Respondiendo a algún comentario de por ahí de alguien que se llama con la letra A, que no recuerdo bien su nombre, soy mala. Creo que tiene mucha razón en esta cuestión cuando dice que nosotros estamos, pues sí, domesticando los animales y los estamos humanizando, y que eso es lo peor que le puede pasar a un animal, ¿no? Sin embargo, creo que dentro de mi cultura, como dice el autor, hay una naturaleza, ¿no? Y esa naturaleza yo ya se la quité a estas especies, y pues creo que no me queda más que ser parte de ellas. Entonces digo yo, también me considero parte de quitarles esa naturaleza a ellos, porque pues yo tengo 6 perros, ¿no? Los cuales amo y me entiendo perfectamente con ellos. Y pues bueno, ese es mi comentario, perdón. Hola. Sí, bueno, lo que principalmente me agradó del texto es esa parte de cómo plantea el multinaturalismo en contraposición al culturalismo. Y bueno, un poco también, mm, bueno, no era ajeno a este tema, y justamente hay otro antropólogo que me parece que habla mucho mejor en mi perspectiva de esto, que es Eduardo Com, sobre el texto, no me acuerdo cómo se llama, cómo piensan los bosques o algo así. ¿Cómo sueñan los perros? Ajá, que justamente pues ahí creo que la civilización, porque a los que cuestionaban eso de este autor, él sí lo maneja, que es en las runas de la Amazonia ecuatoriana, que estuvo 4 años con estas civilizaciones, no sé cómo llamarlas, y no sé si de ahí también viene el título del texto que leímos, de la anécdota que cuenta en ese texto, ¿no? De que como un jaguar, cómo debes de dormir para que un jaguar no te ataque, ¿no? O sea, que tienes que dormir boca arriba para que justamente él te vea como un humano, o sea, como un tú y no como un eso, que es la presa, ¿no? Y que creo que hace también incluso un análisis del lenguaje de qué es humano, o sea, porque a mí me costaba cuando decía que pues los jaguares se ven como humanos, y era como, no tiene sentido, pero es como cazador, ¿no? O sea, eso es el humano o en
significa eso en lenguaje, que incluso animal no existe como tal en su lenguaje de la misma manera que lo vemos. Entonces, creo que también es importante como recuperar esas partes del lenguaje para poder como comprender el texto y pues no creer que solo estamos leyendo cosas bien raras, porque a primera vista sí me da como ese tono, ¿no? Así como de, pues, ¿cómo van a ser humanos? Pero solo eso. Gracias. Yo creo que para ir viendo algunos puntos vamos a hacer como una suerte de urdimbre, ¿no? No con la finalidad de terminar, sino más bien como de encuadrar. Yo creo que lo que hemos estado comentando de forma muy diversa, pues son justo estos debates vinculados con el perspectivismo y la multinaturaleza. Si encuadramos un poco también el pensamiento de Viveiros de Castro, vamos a hacer una retrospección a su producción bibliográfica. En 1986 publica su tesis doctoral llamada Arete, Cosmovisiones y multinaturalezas entre poblaciones de la Amazonía brasileña. Posteriormente tiene La inconsistencia del alma salvaje, que es su tratado en términos de sus postulaciones sobre el perspectivismo. Y La mirada del jaguar es un fragmento de estas dos obras. Y especialmente también ponerla en el espíritu del tiempo. Su tesis de 1986 se publica al mismo tiempo que la primera obra de Philip de Escola sobre el debate de cultura-naturaleza entre las sociedades amazónicas. ¿Qué es lo que estamos viendo? También estamos viendo un giro epistemológico de la antropología. Y justo otro de los elementos que comenzamos a debatir en la primera sesión es cómo el antropocentrismo se ha apoderado de las perspectivas ontológicas y metodológicas de una gran variedad de disciplinas que llamamos humanidades. Y cómo desde ahí se ha producido el conocimiento y cómo desde ahí se han producido conceptos y cómo desde ahí se han producido metodologías. Obviamente para Viveiros de Castro o la obra de Viveiros de Castro, a mí en lo particular me gusta siempre pensar que no hay una obra cerrada. Me parece que Viveiros de Castro no lo podríamos entender como un luchador frente al decolonialismo epistémico, sino más bien justo lo entendemos como alguien que ensancha, sirve para ensanchar la mirada acerca de un concepto que nos ha orientado en nuestros análisis. Vamos a decirlo así, que la antropología con sus orígenes anglosajones, pues siempre además ha cargado con la tradición de concebir a la cultura como la edificación que nos da humanidad. Y por lo tanto ha despojado de los elementos vinculantes con la cultura a otro tipo de expresiones de vida. Es por lo tanto que desde este planteamiento, pues entendemos que todavía Viveiros de Castro, pues obviamente podemos ubicar sus sesgos de concebir una visión monolítica de la cultura. A mí también se me hace un exceso que hable de una forma tan homogénea sobre las poblaciones amerindias, cuando obviamente al interior de una comunidad hay una heterogeneidad, como ya se ha señalado, efectivamente. Las culturas al interior también son dinámicas porque van cambiando a lo largo del tiempo y obviamente están atravesadas por procesos de desigualdad y asimetría de otras formas culturales. Si concebimos desde ahí esta perspectiva, entonces ubicamos a Viveiros de Castro, que está haciendo una provocación y que está haciéndonos sospechar acerca de cómo podemos concebir que los buitres se hagan preguntas acerca de la humanidad de otras especies, de que los buitres puedan interpretar a la carroña como un suculento pescado, o de que el jaguar mismo pueda asumir que una presa y su sangre termina siendo una deliciosa cerveza. Y esas preguntas, si se fijan, son justo estos elementos que vamos a ir viendo a lo largo de los distintos textos que posibilitan ensanchar la comprensión de otras formas de percibir la realidad desde otras especies. En esta obra de Eduardo Kuhn, que es maravillosa, ¿en qué sueñan los perros?
tendría que ver con ya no solamente la posibilidad de comprender que un perro, Canis lupus, tiene no solamente la posibilidad de un ser sintiente, sino además de la posibilidad de tener conciencia, de comunicar y al mismo tiempo de hacer performativa su comunicación. Si se van dando cuenta, el relato de Viveiros de Castro va profundizando a cómo distintas especies, y obviamente centra su atención en el jaguar, que va asumiendo no solamente su forma a lo largo del tiempo como una forma terminada, sino también va estableciendo estos procesos de transición y de procesualismo del cuerpo hacia un cuerpo que no está terminado. Para tradiciones antropológicas, esto lo podríamos reflexionar, por ejemplo, con conceptos vinculados con el nahualismo. Sin embargo, en el nahualismo siempre pensamos que es la cualidad que tiene un humano de transformarse en un animal. ¿Qué pasaría si fuese distinto, diría Viveiros de Castro? Entonces un animal tendría la cualidad de cambiar a ser humano. Y es más, a volver a ser animal. Si se fijan, siempre la lógica de la materialidad implicará como también una búsqueda de la finalización del proceso, producto. Pero lo que estamos observando aquí con estas expansiones o ensanchamientos de conceptos es mirar la necesidad de un continuum procesual, pero que además no es lineal, sino como lo vimos en nuestra anterior sesión, podría ser rizomático. Entonces, un poco para ir también siguiendo estos elementos que vamos nosotros considerando, vamos entonces a situarnos ahí. Esta es una corriente vinculada con el perspectivismo, obviamente no es una corriente que está acabando con otros procesos y dilemas sociales, políticos de la cultura, pero que lo que está haciendo es abrevar justo a la reflexión de los modos ontoepistémicos de generar realidad. Y que además no solamente es del privilegio o la prerrogativa de lo humano, sino hay otras especies que tienen formas ontoepistemológicas de significación de la realidad. Me parece que cuando nos vamos situando ahí, entonces en este enorme ensanchamiento, lo que vamos observando, como muy bien lo señaló la compañera, es unas formas de comunicación. Comunicar. Sin embargo, una comunicación que no solamente tiene que ver con esta lógica del receptor, del mensaje y del emisor, sino hay una intencionalidad, hay una expectativa, hay una situación, hay un proceso y hay una asimetría en términos de los modos de relación que se establecen al interior de la selva de los símbolos. Carla. Sí. Yo quería comentar algo justo conectando esto de, o sea, esta idea del devenir y ahorita que mencionaste la parte rizomática, porque justo hay una cita donde habla del devenir jaguar, ¿no? Y creo que sería pertinente leerla. Dice lo siguiente, el verbo devenir en este sentido no designa una operación predicativa o una acción transitiva. Estar implicado es un devenir jaguar. No es la misma cosa que tornarse un jaguar. Es el propio devenir que es felino, no su objeto, pues en el momento en que el hombre se vuelve un jaguar, el jaguar no está más allí, ¿no? Entonces, un poco también esta parte de, o sea, no está hablando como de este ejercicio de mímesis, ¿no? De voy a simular que me vuelvo un jaguar. No, o sea, es justo en el momento que yo hago eso, ya no está el jaguar, ¿no? O sea, si yo lo quiero hacer de esa forma, no estoy pensando en devenir jaguar, ¿no? Eh, Creo que incluso, ¿no? Estas distinciones que hace en algún momento entre devenir y no representación son bien importantes, ¿no? Creo que hay una cuestión aquí de un pensamiento no representacional, incluso, ¿no? Em, es decir, es algo que siempre está en movimiento y siempre es contingente, además.
Por eso esta cuestión de la multiplicidad. En algún momento, cuando está tocando la, em, la parte, o sea, dice, hay una cultura y muchas naturalezas, ¿no? Y esto de repente nos brinca demasiado, ¿no? Y, o sea, ¿cómo? ¿No? Si en general lo pensamos al revés, ¿no? Bueno, primero lo pensamos como dicotomía, pero después decimos, bueno, puede ser que sí, hay muchas culturas diferentes y pensamos en una naturaleza, ¿no? La naturaleza, esa que está fuera de lo humano, ¿no? Sin embargo, justo pensarlo como una cultura y muchas naturalezas, a pesar de que nos timbra un poco y de repente puede sonar contraintuitivo, ¿no? Incluso para la antropología, como, ¿cómo, no? O sea, algo que es tan heterogéneo como culturas, ¿no? Haciéndolo uno. Creo que es justo esta cuestión de cuando está diciendo todo es humano, ¿no? O sea, todo es humano en ese sentido, de que todo es esta cultura humana, ¿no? Pero no en el sentido occidental que tenemos de entender lo humano. No me voy a adelantar porque es el último punto, pero lo quiero dejar un poco ahí. Acá hay dos manos levantadas, no sé si podríamos pasar acá. Está Pam desde hace rato, si gustas. Pam, ¿nos escuchas? Quizá pasarle la palabra a Diego, que también. Sí, ajá. Ok. Entonces, si quieren, vamos con Diego y ahorita vamos con Pam. Diego. Hola, buenas tardes. Solo para, bueno, en este collage de ideas plantear tres, que, bueno, digamos, la relación Sí, de la cultura. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Se escucha. Sí, sí. Sí. Ah, ok. Comentaba que en este collage que estamos haciendo de ideas, me gustaría plantear tres que me llamaron la atención. La primera sería que, bueno, Ribeiros a la vez plantea que lo humano sería el modelo, es decir, en referencia, por ejemplo, a cómo comemos. En ese sentido, plantea, por ejemplo, que lo que para nosotros sería cuando un buitre está comiendo, eh, en lugar de pensarlo como gusano, el pescado. En ese sentido, es una forma de lenguaje, posteriormente lo menciona. Y bueno, esa relación de que lo humano sería el modelo me llama mucho la atención. No sé si sea como una contradicción, digamos, eso es lo que, bueno, me llama la atención. Eso sería lo primero. Lo segundo, también la importancia que le da al cuerpo, en el sentido de que, por ejemplo, en Occidente se piensa que se tiene que trabajar el cuerpo, es decir, educarlo para poderlo, digamos, llegar a trascendental. Podemos pensarlo desde una perspectiva religiosa. Y, por ejemplo, en el pensamiento amerindio es lo contrario, es decir, que, bueno, mediante el espíritu va llenando ese cuerpo, es una parte importante. Y, bueno, eso sería lo segundo. Lo tercero, bueno, ahorita que mencionaban referente a la cultura, como, digamos, lo humano es el modelo, en ese sentido podemos hablar de por ejemplo, en la literatura, con la cuestión de las figuras retóricas, por ejemplo, la personificación, como, digamos, a los animales, elementos, les brindamos cuestiones humanas, es decir, por ejemplo, el cielo llora, o la cuestión también, por ejemplo, más comercial, en ese sentido me viene a la mente, por ejemplo, la publicidad de los cereales, figuras humanoides, en ese sentido también, por ejemplo, en los deportes, figuras humanoides como mascota. Eso sería, digamos, lo que quisiera compartir. Gracias.
Muchas gracias, Diego. No sé si alguien más quiera, si no, vamos. Ah, acá hay otra mano levantada, Víctor. Gracias, buenas tardes a todos. Algo muy breve. Eh, Atendiendo un poquito la primera participación, segunda de Dafne y lo que nos compartió ahorita el doctor Alejandro. Yo me voy a detener un poquito en el concepto de lo multinatural y me parece que una de las cosas más problemáticas, no solo de la obra, sino de lo que hemos estado compartiendo en esta sesión, es la aparente neutralización de la naturaleza, como si la naturaleza fuera algo bueno o como si la naturaleza no fuera hostil, mientras estamos bajo una cubierta artificial, bajo un espacio artificial. Me parece que también estamos de alguna forma idealizando la naturaleza. Me parece que es importante dentro de los medios que tiene la cultura y dentro de los medios que se dan en la naturaleza, detenernos tal vez a reflexionar cómo articula la tecnología, porque no sé si hay una ética natural en donde frente a otra especie, la otra especie se puede detener para no devorarte en un asunto de supervivencia. Y en ese momento, cuando idealizamos la naturaleza, me parece que le quitamos, cuando neutralizamos la naturaleza, me parece que le quitamos una dimensión muy profunda a al mismo origen de la jerarquización. Esta transformación del entorno natural tiene que ver con una lucha con la naturaleza. Yo por más que quiera amar la naturaleza, si hay una nevada, necesito protección. Y esa es una resistencia ante un medio natural. Y eso me parece uno de los puntos probablemente más problemáticos, ¿no? Y muy interesante. Gracias. Por acá había regresado otra vez, Pam, no sé si. Ah, sí. Sí, voy a quitar mi video para que no se trabe. Gracias. Este, ok, yo mientras estaba leyendo el libro, yo no soy filósofa ni antropóloga, soy socióloga, entonces quizá tengo ahí cierta limitante, no sé, pero bueno, mi duda es sobre todo como, eh, ¿qué está definiendo el autor o qué estamos entendiendo por lo humano? Y lo pregunto particularmente por un pasaje en la lectura en la página 60, donde está hablando de cómo eh, cuando todo se humaniza, ¿no? Entonces todo es muy peligroso. Y quizás eso tiene algo que ver con lo que acaba de mencionar el compañero, de que hay una cierta, esta romantización de la naturaleza, ¿no? Y que creo que también tiene que ver con esta onda de los indígenas están más cerca de la naturaleza, como si por alguna razón eso fuera mejor o más bueno, ¿no? Em, y entonces más adelante dice esto que me llamó mucho la atención, dice, voy a leer, los indios piensan también que si una cosa o un animal es solo eso, entonces no presentan problemas. Un verdadero jaguar no ataca a los hombres. Si ataca a un hombre, entonces no se trata de un jaguar común, sino de un hombre disfrazado de jaguar. Esto es, el jaguar en su momento de hombre, porque solo los hombres matan a los hombres. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la distinción entre humano y hombre? O podríamos decir, para no estar con este lenguaje androcéntrico, ¿no? Ser humano, ¿no? O sea, como que una cosa es la humanidad y otra cosa es el ser humano, ¿no? ¿Y cómo podría el jaguar ser hombre, pero el hombre no ser jaguar, a pesar de que los dos son humanos, ¿no? Entonces, mi duda es esa, como, ¿qué estamos entendiendo por lo humano? Si más bien quizá es esta humanidad, en lugar de lo que de romantizar la naturaleza, lo que se está romantizando quizá es eh, todo es humano, ¿no? O sea, no sé si me explico por dónde va mi duda, sobre todo porque pienso, no sé, en lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que está pasando ahorita, el genocidio en Palestina, ¿no? Estos hombres
¿no? ¿Son humanos? O sea, estas acciones, las, las podríamos catalogar como humanas. Sin duda son parte de nuestra naturaleza, pienso yo, ¿no? O sea, sí creo que la naturaleza es también eso caótico, eso violento, o sea, en una parte, de hecho, arriba, ¿no? De eso que les peligroso en el mundo son los hombres. Los hombres, entonces, claro, está toda esta cuestión de lo moral, ¿no? Del bien, del mal, de cómo, o sea, si se ejerce, o sea, ¿qué caracteriza, vamos, a esta humanidad, ¿no? Esta capacidad de ejercer el mal, de ejercer la crueldad o no. Y eso sería una característica únicamente del ser humano y no de los otros humanos, entes existentes, cualesquiera que fueran. Eso sería todo. Tenemos dos manos levantadas. Damaris, si quieres participar. Hola, sí, gracias. Pues un poco pienso que, bueno, escuchando y pues respecto al texto, que el trabajo de Viveros pues es es bastante amplio, ¿no? Y entra mucho en pues este giro ontológico que retoman de pronto las antropologías, que ya es algo como que ya lleva rato discutiéndose, pero pues que también hay una crítica a estas perspectivas, principalmente desde la antropología, pues porque hace y remueve muchas cosas que se han planteado como muy, pues muy fuertemente, ¿no? Desde la antropología, en cómo se pueden relacionar y entender y vincular también como con estas perspectivas con la otredad no humana o más que humana, ¿no? Justo lo que comentaba la compañera, pues que al final, desde dónde se está entendiendo lo humano y qué es lo humano y qué es, creo que es un poco también lo que propone el diálogo y a lo que provoca Viveiros, pues menciona como estas otras perspectivas y propuestas semióticas como abiertas, ¿no? O sea, este texto también que mencionaban de Eduardo Kohn, pues justo creo que pues al final es justo de esta línea, ¿no? Como desde la crítica y el giro ontológico, pues que creo que no solamente se reduce, estas críticas que le hacen, que no solamente se reduce a que son reduccionistas o que de pronto se sigue nombrando otra edad cuando de pronto existe una otra edad, pero pues que no todo va de la diferencia o justo de esa misma otra edad, ¿no? Sino que esta provocación o propuesta es que se vaya más allá de la otra edad, sino más como una semejanza, ¿no? No solamente como partiendo desde esta perspectiva y visión antropocéntrica, y que pues desde ahí va la crítica, ¿no? Que hacen mucho a esta parte del giro ontológico, de estas propuestas, pero pues que al final se termina nombrando pues desde un lenguaje humano, un entendimiento humano, pero pues si no es así como, ¿no? O sea, como que también de pronto entran en ese debate filosófico que pues si bien reduce, pero también a veces pues se intenta como una herramienta crítica, ¿no? Para tener en cuenta la pluralidad de perspectivas que existen, ¿no? No solamente como, pues desde el entendimiento humano, que al final se hace desde un lenguaje humano, ¿no? Gracias. Damaris, vamos con Ser Kumo. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Yo tenía como muy plasmado en la cabeza como esta parte de la frase de Protágoras, creo, que es el hombre es la medida de todo, y que es esta parte como de no es tanto que el jaguar se piense como hombre, sino como hombres nosotros solo tenemos el lenguaje humano como herramienta para poder entender el resto de las cosas que nos rodean, y al final es esta parte como de cómo la realidad se genera a través de entes vivos y no a través de la realidad misma. O sea, no, nunca podríamos entender la realidad en su totalidad, sino solamente la podemos entender a partir de la comparación y de los procesos individuales que tenemos como entes únicos o como entes vivos. Y al final es entender no la cultura como un proceso eh, completo o complejo, sino solamente entenderlo a partir
de que solamente vemos un punto histórico, o sea, de que no vemos contextos grandes, sino vemos fotografías de instantes, ¿no? Que al final es como la parte de solo poder expresar y entender la realidad a través de momentos muy puntuales, ¿no? En la historia, por decir la parte de hablar de cultura o de humanidad, pues se nos queda muy grande en cuanto al discurso que podemos tan solo digerir como entes vivos. Al final esta parte de la universalidad o los infinitos, por así decirlos, en el sentido como más abstracto de la palabra, hablan de una mirada muy reduccionista y de que al final también es necesaria para entender como los conceptos más grandes. En este caso son como dispositivos filosóficos o herramientas que utilizamos como para poder afianzarnos y poder darle un entendimiento a todo lo que nos rodea. Porque el no entendernos o el hecho de sí, de separarnos como de las plantas o de lo animal o de lo natural, pues habla mucho de nuestra incapacidad para entender procesos más complejos que lo que nosotros mismos somos, que sería en este caso lo humano. En este caso las otredades o las otredades en su máxima expresión, por así decirlo, en su multifactorialidad de entenderes que se podrían tener, mm, nos ancla a una visión muchísimo más puntual. Y creo que pues, es más o menos lo que se me queda muy grabado. Muchísimas gracias. Voy a leer rápido un comentario, y pasamos con el comentario de Mónica y ya vamos al espacio presencial. Acá Jorge Murillo dice, a mí me gusta más cómo lo expresa Hoche, el pensamiento es el efecto, no la condición de posibilidad de la cohabitación simbiótica, toda existencia piensa. Otra cosa es cómo es reducida o reducido la capacidad pensante. Mancuso tiene trabajos muy bellos para expresar cómo piensan las plantas, por ejemplo. Adelante, Mónica, sería el último comentario de esta ronda. Sí, gracias. Yo también quisiera retomar como dos comentarios atrás que una compañera preguntaba sobre que deberíamos como de empezar a redefinir como lo humano. Y justamente me saltó mucho desde la primera frase que cita de si todo es humano, entonces todo es peligroso, ¿no? Y me hacía pensar como mucho en esto, reiterando como lo que decía la compañera, ¿no? Pensar en la guerra, en el genocidio Palestina, pero y en todo esto día a día, ¿no? Pensaba en mi trabajo y entre más lo trabajo y más lo estudio, como que un poco más me choca, porque pareciera que no todos somos humanos, ¿no? O sea, no todos tienen derechos humanos. Perdón, ¿me escucha bien? Se corta un Sí, poco. disculpa. No, Espero ahí me escuche mejor. ahí sí. Ok. Bueno, decía que en mi trabajo constantemente tengo que trabajar con tema de derechos humanos y que entre más lo estudio un poco más me choca porque justamente pareciera que no todos tenemos derechos humanos o entonces no todos somos humanos, ¿no? Entonces, no sé, un niño palestino no es igual de humano a un niño mexicano porque pues no tiene derechos, ¿no? Una persona racializada no es humana porque pues no tiene derechos, ¿no? Entonces, em, me parece importante retomar ese concepto de si todo es humano, entonces todo es peligroso, entonces, ¿quién es realmente humano, no? Y bajo este concepto de derechos humanos, que además pues es como sumamente blanco, eurocentrado, pues pareciera que humano solamente es un modelo de hombre blanco, cis, como siempre lo que repetimos, ¿no? Y también reflexionaba mucho también sobre, bueno, yo estudié desarrollo humano para la sustentabilidad y muchas veces cuando hablo de estos temas, eh, vienen a mí como comentarios de mucha gente que dice, y también como que se veía mucho en redes sociales durante la pandemia, ¿no? Es que si los humanos nos extinguiéramos, ya los delfines estarían en el río de Querétaro, ¿no? O sea, ya estaría como la naturaleza súper bonita, súper bien, y que la humanidad es lo peor que ha sucedido, ¿no? Y ante esto, pues siempre como que mi respuesta es, bueno, sí, pero qué humanos, ¿no? O sea, yo, Mónica, no tengo
no soy dueña de Caltex, ¿no? O sea, no estoy generando esa contaminación, ¿no? O acaso una madre obrera que tiene 3 hijos está generando esa contaminación. O sea, entonces por eso me parece como muy importante retomar como esta reflexión del concepto de humano. O sea, qué humano tiene derechos y qué humano está generando ese peligro, ¿no? O sea, porque pues también hay humanos que están generando cuidados, ¿no? O sea, eh, hay humanos que están cuidando no, no solo a la naturaleza, sino cuidando a otros humanos, o sea, como hay buen de derroches de cuidado, este, que podríamos pensar en la cotidianidad y, y pues nada, eso sería mi comentario. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, vamos ahí a la librería. Bueno, un poco para seguir con esta cuestión de lo humano, hay varias cuestiones que creo que un poco estamos de repente perdiendo un poco el hilo de que cuando está hablando de esta relación humanidad-animalidad y cómo tiene que ser repensada o cómo le está repensando en este tipo de texto, ¿no? Que además pensemos que es un texto que es una entrevista, ¿no? Un fragmento, probablemente lo sintamos raro porque está descontextualizado de otro, o sea, digamos, o algo que viene antes, que explica otras cosas y algo que viene después, que clarifica otras, ¿no? Entonces, primero tomar en cuenta eso y que también desde esta perspectiva la humanidad no es pensada en términos de especie. La humanidad está pensada en términos de condición, ¿no? Y la condición humana en este sentido está situada como una condición original que es común a humanos y no humanos, ¿no? O sea, creo que si pensamos que lo humano no es, o sea, lo separamos de la idea de especie y lo pensamos como condición, es un poquito más sencillo entender hacia dónde va Viveiros de Castro, ¿no? Justo la condición común que tenemos humanos y animales no es la animalidad, ¿no? Y creo que se había mencionado al principio, es la humanidad, en este sentido de condición, ¿no? Entonces, si nos vamos, o sea, si nos vamos pensando lejos de esta dicotomía naturaleza-cultura, porque además es eso, está rompiendo la dicotomía, no le está reafirmando, ¿no? O sea, pensarnos de esta manera rompe la dicotomía. Y, y en este sentido, eh, también hay una parte que habla del cuerpo, ¿no? O sea, cuando pone este ejemplo de los españoles, ¿no? Que llegan los españoles y los españoles se preguntan si los habitantes de ahí son humanos, ¿no? Y los habitantes de ahí se preguntan si los españoles son humanos, pero lo piensan de manera distinta, ¿no? Los españoles piensan si ellos tienen alma y los amerindios piensan si ellos tienen cuerpo, ¿no? Se preguntan eso, si tienen cuerpo porque parecen más bien como espíritus, ¿no? Entonces, siguiendo esta problemática del cuerpo en el perspectivismo, creo que también hay que resaltar una cuestión aquí, es cómo los cuerpos desde este posicionamiento son una dimensión que radica en el punto de vista, ¿no? O sea, un poco para hilar estos conceptos. Y bueno, hay otro tema que es el tema del canibalismo, ¿no? Que era otro de los ejes. No sé si muy rápido nos quiera comentar, León, algo sobre esto del canibalismo y hacemos una última ronda presencial. Gracias. Sí, yo creo que también es un tema importante en la obra de Viveiros de Castro. Bueno, primero habría que señalar esta obra que tiene precisamente el título de Metafísicas caníbales, ¿no? Y este pequeño apartado que viene en la lectura a manera de pregunta, ¿qué ocurriría si consumiéramos humanos? ¿No? Hay todo un tema sobre la antropofagia
pero también cómo es leída desde otro espacio que no necesariamente son de las sociedades indígenas, porque eso nos liga también a toda una tradición también de pensamiento brasileño. Perdón, que moví algo por aquí, que nos liga inmediatamente a, primero, a las vanguardias brasileñas, ¿no? Desde el arte y este manifiesto que fue muy famoso en los años 20, el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, que termina con una firma y una fecha que dice año 374 de la deglución del obispo Sardiña. Y desde ahí esa temática también de la antropofagia en Brasil se vuelve un elemento siempre presente para pensar generalmente esa relación con el otro también y con ese otro occidental y cómo lo asimilamos. Y posteriormente, un poco más ya reciente y más cercano también a Viveiros de Castro, pues el trabajo de Sueli Rolnik, esta intelectual brasileña también que trabajó con Félix Guattari y que tiene este textito que se llama Antropofagia Zombie, ¿no? Entonces, dentro de la tradición del pensamiento brasileño, la antropofagia se vuelve algo fundamental. Y ahí, en este momento, ¿no? Del texto que dice cómo alguien se podía enfermar también si consumía algún animal, ¿no? Y la explicación que se daba a esa posible enfermedad, ¿no? O indigestión que podía suceder si se comía algún animal y que tenía que ver quizá con la venganza de un humano también, ¿no? Y después hay un momento en el que creo que se me hace muy interesante, que es cuando dice, es necesario, por lo tanto, ser siempre muy cautelosos cuando se trata de comer. Creo que sería importante pensar eso, ¿qué es ese comer, no? ¿Qué implica ese comer? No comer solamente en un sentido literal, sino también ese comer en un sentido de devorar otros textos, de asimilar otros textos, pero también de incluso asimilar otras metafísicas, ¿no? Se trata de un acto metafísico muy delicado. La abertura, la claridad humana, diría Heidegger, comienza por la boca, pero no hablo del lenguaje, ¿no? Esa importancia también de la boca, porque es a través de la boca como señalamos al otro, hablamos del otro, fijamos el otro a través del lenguaje, pero también devoramos al otro. Creo que aquí, no sé, me queda como un poco la impresión de que hay algo aquí importante que cuestionarnos sobre qué pasa con nuestra metafísica cuando intenta también devorar otra metafísica, ¿no? Creo que a veces a nuestra metafísica se le empieza a indigestar otras metafísicas y creo que es en gran medida esta provocación que hace el texto de Viveiros de Castro, generar una indigestión en nuestra metafísica occidental a través de acercarse a otras metafísicas que de repente a nosotros nos suenan como, ¿y esto de qué va, no? Esto simplemente nos rompe completamente nuestras coordenadas de pensamiento, ¿no? Entonces, como quizá preguntar un poquito, ¿qué podríamos entender de manera teórica, en un ámbito más teórico, qué podría ser esa antropofagia dentro del aspecto teórico? No sé si alguien quisiera también abordar este aspecto de la antropofagia. Había manos pendientes levantadas desde hace rato. Sí, sí, sí. Hola. Em, yo pensaba con esto de lo humano, porque creo que una también dicotomía que aparece más allá de la naturaleza y cultura es la de lo uno y lo múltiple, ¿no? Creo que hay como un juego interesante entre la unidad y la multiplicidad en el perspectivismo. Y entonces pensaba que si él ya habla de multinaturalismo, si podría hablarse de una especie de multihumanismo o multihumanidad, porque creo que maneja lo humano, la palabra en muchos sentidos en el texto, ¿no?
Y, y sí, por eso creo que resulta un tanto complicado encontrar una sola definición de lo humano a partir de la lectura. Y pensaba también cómo esta idea de em, del comer y de lo humano hablan como de un lenguaje simbólico que no sé, yo no, como no soy muy cercano a la antropología, no sé si también Viveiros de Castro de alguna forma está experimentando a nivel de escritura en la antropología al usar como muchos significados, muchos sentidos de las palabras que emplea. Entonces creo que eso me llama la atención de la escritura de Viveiros de Castro, que está mezclada como con literatura, como con una densidad que hace difícil que uno penetre, pero que también hace muy rica la interpretación, ¿no? Entonces, creo que también es una escritura bastante valiosa a nivel antropológico y bueno, eso por ahí. Aquí. Pero vivo primero yo. Ay, yo también quería como retomar este concepto del canibalismo, porque, bueno, en la segunda parte donde dice, entonces todo es peligroso, creo que justo intenta como atribuir a la humanidad todo lo que nos rodea. Por eso es que al asumir esto, se vuelve tan coherente la metáfora del canibalismo, ¿no? Y el canibalismo no solamente como una forma de autoconsumo, sino de que también ese todo que nos está rodeando y del que somos parte, lo estamos consumiendo, lo estamos de alguna forma sobresaturando con, yo lo pensaba a términos de mercado, como este sobreconsumismo, sobreproducción, sobre todo, porque hace rato creo que alguien hizo un comentario acerca de que hay gente cuidando, pero pues en este capitalismo, aunque haya mucha gente cuidando, la cantidad de millonarios que están como mm, consumiendo este todo, am, no equipara para nada los esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Son completamente diferentes e irracionales de alguna forma, porque también siento que intenta dar como una agencia de acción el autor. Con esto, pues, se implican interacciones, ¿no? Potencialmente peligrosas. Y bueno, sí, están como sujetos a diferentes intereses, porque lo dice, ¿no? Al estar como dentro de este jaguar que se va a consumir a alguien más, también está él en su momento de humano, ¿no? Y así, es verdad. Buenas tardes, voy a tratar de ser breve porque pues hay mucho que decir, no hay poco tiempo. Eh, Me gusta cuando la presentadora hablaba del humano como condición. Yo tengo otras posturas también, pero ahorita me voy a enfocar en lo humano como condición. Me gusta porque ya mencionaban los derechos humanos. En los derechos humanos también se trata a la humanidad como que tiene como elemento la dignidad. Entonces, algo que rescato de este texto es que de alguna manera también nos ayuda a repensar no solo lo humano, también la humanidad y fomentar el respeto, ya no solo con las personas ni con una especie, sino con todos los seres vivos. Me recordaba un poco a Kafka, la metamorfosis, que creo que también lo menciona, se mencionaba en el texto anterior, ¿no? Cómo Gregorio Samsa se transforma en un insecto, bicho, cucaracha, y automáticamente para los demás ya no es humano, ¿no? Aunque él siga siendo, o sea, viendo las cosas como humano y pensando como humano y decir, tengo que ir a trabajar, tengo que mantener a mi familia, pero tan solo ese cambio corpóreo hace que pierda su humanidad, que es algo que retoma también este texto, ¿no? Retomando lo del canibalismo, me ganaron el comentario. ¿Qué es lo que consumimos, no? Todo nos afecta, comida, textos, películas, todo lo cultural nuevamente. Y me recuerda al Wendigo. Lovecraft tenía un amigo antropólogo que también era escritor, se me va el nombre de este autor, solo sé que era amigo de Lovecraft, que trata el tema del Wendigo, ¿no? Esta criatura que pertenece ya no a
a los pueblos indígenas de la Amazonía, sino más bien a los pueblos de Norteamérica, que era el Wendigo. También era un espíritu que se metía en el cuerpo de las personas cuando consumían carne humana, pero provocaba la locura. Entonces, esta locura consumista, ¿no? De querer comer carne e ir acabando poco a poco con toda una población como un virus. Al final las ideas son eso, ¿no? Como virus que también se propagan y son obsesiones. Como sociedades occidentales, pues al final tenemos una visión del humano, ya sea de manera consciente o inconsciente, entonces también es importante recuperar estas otras visiones de pueblos amerindios y de otras comunidades. Ya no me voy a extender. Último ejemplo. Eh, en la India hay un templo en donde están, un templo a las ratas, ¿no? Así lo más asqueroso que uno se puede imaginar, y ve a las ratas libres y la gente no les puede hacer nada porque pues son sagradas. ¿Por qué? Porque para alguna parte de la religión hindú, las ratas son las reencarnaciones de sus seres pasados, ¿no? ¿Cómo fomentar el respeto a otras formas de vida? Bueno, justo recuperando esta idea de devoramos al otro, ¿no? O sea, en el texto hay una idea que me parece como fundamental, ¿no? Sobre todo el hecho de que en Occidente hay esta eliminación del cuerpo, mientras que este posicionamiento de la metamorfosis corporal del chamán implica esta transformación somática, ¿no? Y entonces de ahí podríamos dar cuenta de que este devorar otra metafísica o devorar otras perspectivas, otras ideas, ensanchar estos horizontes de alguna manera es también porque, y me gusta mucho la frase que utiliza, el lenguaje es algo que pasa a nivel de los hábitos corporales, ¿no? O sea, y me parece que es mucho de estas propuestas poshumanas en general, ¿no? O sea, pensamos con el cuerpo, el lenguaje es este cuerpo en constante movimiento, en constante devenir, en constante metamorfosis kafkiana, si queremos verlo, o amerindia o chamánica. Entonces, me parece, esta parte de nuestro canibalismo, ¿no? O sea, nuestro canibalismo va en cómo se asimilan, cómo consumo y cómo somatizo todas estas perspectivas. Eva, por ahí. Por acá tenemos una mano levantada. No sé si se puede pasar a este lado o si hay más participaciones por ahí. Adelante, José. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Vale. Pues primero, gracias por la palabra y también un texto muy interesante. Yo creo que el aporte de Viveiros de Castro, de su multinaturalismo perspectivista, yo lo veo desde su influencia en la arqueología, porque ya desde hace muchísimas décadas sabíamos que había algo extraño, los arqueólogos y arqueólogas sabíamos que hay algo extraño en el pasado. Hemos puesto demasiado el punto en el ser humano, o hemos sido demasiado antropocéntricos, lo cual nos ha sesgado mucho del entendimiento de lo que hacían las distintas culturas antepasadas de la humanidad. En este sentido, uno de los aportes que yo rescato mucho del pensamiento de Viveiros de Castro es justo lo que varios han estado mencionando, varias han estado mencionando, la posibilidad de pensar en múltiples naturalezas, en múltiples humanidades y en múltiples devenires, de lo que nosotros hoy llamamos humanidad. Y son devenires que justo trascienden esta dicotomía que varias o varios aún replicamos, ¿no? Sobre lo humano en contraposición a la naturaleza. De hecho, en los comentarios en el chat o incluso en los comentarios que se han vertido, a mí me parece bien fascinante porque es la primera vez que yo veo en vivo una dinámica en la que cuesta trabajo desprendernos de lo humano, cuesta trabajo cuestionarnos que lo humano puede no ser lo único ni lo mejor
que existe en el planeta. Y eso es fascinante, es la primera vez que yo veo esto en vivo. Me parece bastante entretenido porque desde el punto de vista arqueológico, a mí me queda muy claro que en el pasado no las condiciones de ser humano eran distintas, eran radicalmente distintas. Sí, yo le recomiendo muchísimo leer arqueología, no nada más de México, sino de otras partes del mundo, porque es una forma muy nutritiva de entender mucho de lo que desde la antropología multinaturalista y perspectivista se intentó decir hace unos años y aún se sigue diciendo, que no hay una sola forma de ser humano. No hay una sola forma de ser humano, existen muchas y por tanto esto también tiene implicaciones de devenir a futuro, porque eso significa que entonces podemos inventar y construir otras formas de devenir humano, no nada más antropocéntricos, sino postantropocéntricos y que también impliquen relaciones distintas con lo que llamamos naturaleza, ¿no? Desde mi punto de vista como arqueólogo posthumano, pues la naturaleza no existe, sino que más bien es una categoría que hemos inventado, igual que la noción de individuo, son fantasías que hemos inventado para diferenciarnos a nosotros mismos de lo que llamamos mundo natural y así justificar la explotación inhumana de toda esta materialidad no humana o inorgánica que concebimos ajena a nosotros. Entonces, a mí me parece un aporte bien importante lo que hizo Viveros de Castro y lo que hicieron otras personas, de Escolá, etcétera, Eduardo Con también, porque justo lo que decía el profesor Felipe Barrón, ¿no? Es un germen, han sido ideas que nos han ayudado a dislocar un poquito, a pensar con incomodidad, por supuesto, que lo humano no es lo que está en la cúspide de la pirámide ni en la cúspide de la evolución y no es lo mejor ni es la mejor de las condiciones y todo lo contrario, ¿no? Hay que cuestionar la humanidad porque como decía Mónica también hace rato, o sea, yo ya creo que ella tiene toda la razón al cuestionar esta cuestión, no, perdón, al cuestionar este problema en el presente de las guerras y de la múltiple noción de lo humano que tenemos porque eh, no todos somos los mismos humanos, y esto es algo que ya los feminismos también han señalado. No todos somos los mismos humanos, no tenemos la misma categoría de humanos y por tanto tampoco ni los mismos derechos ni las mismas o privilegios o condiciones de oportunidad. Y esto no nada más es una cuestión económica, no es una cuestión políticamente ingenua, sino que tiene que ver en su raíz también con la forma en la que entendemos la humanidad y con la forma en la que entendemos lo que significa ser humano. Entonces, desde ese punto eso ha tenido un impacto muy fuerte en la arqueología porque nos ha ayudado a entender que en el pasado las humanidades eran distintas, eran muchas, eran múltiples, eran extraordinariamente relacionales y también esto ha ayudado a entender que, por ejemplo, lo que decía la compañera allí en la biblioteca, eh, los cuerpos eran distintos, se entendía el cuerpo distinto y por tanto la percepción sensorial y afectiva de la realidad material era totalmente distinta, ¿no? Los sentidos eran distintos, el sensorium y el régimen sensorial era distinto en el pasado, radicalmente distinto. Lo que a mí me parece interesante es cuestionar que en el presente, a pesar de que tenemos toda esta evidencia de miles y miles de años de múltiples regímenes de humanidad coexistiendo, la humanidad del presente se niega a aceptar esto. ¿Por qué? Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Pasamos entonces a la librería, ¿no? Sí, gracias. Bueno, un poco para ir cerrando, cerramos acá nosotros, vamos a, bueno, me gustaría irlo concretando justo en la parte del lenguaje, ¿no? Porque justo esta cuestión de pensar el lenguaje como esto que dice Viveiros de Castro, como lo cerebral, ¿no? Y que incluso, pues en la filosofía se tiene muy asociado a la razón, ¿no? Lenguaje, logos, ¿no? Y de repente pensarlo encarnado en el cuerpo y esto que dice, o sea, es como un fluido, ¿no? Eh, y que justo, o sea, para ir cerrando también esto, ¿no? Dice, las palabras cambian, pero las cosas son las mismas. O sea, podemos llamarle al vaso de muchas formas, pero el vaso sigue siendo el vaso, ¿no? Entonces, justo dice, lo que cambia es la naturaleza, como si tuviéramos un mundo en el que todos hablan la misma lengua, pero para referirse a las cosas completamente diferentes, mientras nosotros tenderíamos a imaginar antes que todos hablamos lenguas diferentes,
pero para en el fondo decir las mismas cosas. O sea, somos todos humanos y todos tenemos los mismos deseos, las mismas esperanzas y los mismos problemas. ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Cómo se traduce esto? ¿No? Y creo que esto es algo que vamos a retomar en las siguientes sesiones, porque esta cuestión de cómo traducimos y cómo encarnamos el lenguaje, pensándolo desde el cuerpo, que es algo que vamos a ver bastante con Braidotti, la siguiente sesión, ¿no? Bueno, va a ser una constante y va a ser justo también lo que nos va a hacer cuestionar esta categoría de lo humano como la entendemos en Occidente, ¿no? O los que estamos occidentalizados por alguna razón, ¿no? Alejandro, no sé si quieres cerrar con esto. Y yo creo que también con este espíritu de disfrutar, ¿no? Ahora sí que las distintas perspectivas por las cuales hemos estado generando este diálogo, ¿no? Escucho a José desde la arqueología, por acá a compañeros de filosofía, de lenguas y letras, de sociología, de antropología, pero también escuchamos esta necesidad de estar pensando de manera distinta. Creo que estamos en un momento donde estas convergencias ya no solamente se convierten en reflexiones y abstracciones, sino ya son prácticas. El estar aquí, el estar allá, conectados, el estar aquí y allá, deviniendo de un lado y otro, me parece que también esa es parte de esta provocación. Y justo a lo largo de este seminario eso es lo que intentamos hacer. Intentamos provocarnos los modos en los cuales concebimos, conceptualizamos, pero también utilizamos la teoría y generamos un tipo de metodología. Me parece que lo que hemos estado disfrutando, lo que hemos estado comiendo el día de hoy, es parte de estas provocaciones que iremos poco a poco haciendo cada vez más complejas y provocándonos de otras maneras, pero sobre todo dándonos cuenta que es posible pensar desde otros puntos de vista. La obra de Eduardo Viveiros de Castro es una de estas provocaciones que además justo posiciona cómo se puede pensar la humanidad desde la Amazonía. Usualmente los conceptos de lo humano siempre están situados políticamente fuera de estos lugares y posicionar ese modo en el cual se percibe la humanidad desde una sociedad usualmente atravesada por procesos de colonialismo, atravesado por procesos de desigualdad, pues justo subvierte esta posibilidad que tienen las ciencias y especialmente las humanidades a razón de el privilegio conceptual de lo humano. No sé cómo estamos ya de tiempo, pero sí. Sí, ok, bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Justo iba a concluir León, pero bueno, tuvo un tema con el internet. Así que bueno, agradecerles muchísimo a todas, todos, todes, comentar que acá en el chat hemos estado compartiendo las redes del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para que estén enteradas, ¿no? De cuando subimos los videos de las sesiones. Invitarles a la siguiente sesión el 17 de octubre, como bien estaba comentando Carla, en relación a Rosy Braidotti, ¿no? Y bueno, que también está en este chat el Google Form para el registro de la asistencia a la sesión de hoy. Con eso cerramos por acá. Muchísimas gracias a todas, todos, todes. Y bueno, pasamos para finalizar por allá, ¿no? Bueno, pues ahora sí estamos ya cerrando en tiempo y pues agradecerles a quienes se conectaron por Zoom, a quienes están acá de manera presencial. La próxima sesión me parece que es el 17 de octubre, si no me equivoco. Sí, Eh, 17. y tenemos, bueno, el texto de Feminismo Posthumano con Braidotti. Entonces, para que, bueno, hay bastante tiempo para prepararlo, ¿no? Y seguimos conectando
esta cuestión de los posthumanismos, de los nuevos materialismos, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.